Mientras la propaganda alemana resonaba con historias sobre los tanques Tiger, extremadamente caros y complejos de producir, el verdadero trabajo sucio de contener cientos de ataques de tanques lo realizaba una simple caja de acero sin torreta. Nuestro protagonista se convirtió en el vehículo blindado más producido del Tercer Reich, con más vehículos enemigos destruidos en su haber que todos los batallones de tanques pesados juntos. Amigos, hoy en nuestra mira está el fenomenal Stu-G3, la herramienta de trabajo de la defensa alemana. ¿Cómo lograron los alemanes crear un arma antitanque ideal sobre la base del chasis común del Panzer III? ¿Por qué el cañón de cañón largo Stu-K40 convirtió al cañón autopropulsado, auxiliar de ayer, en una pesadilla capaz de quemar tanques T-34 a distancias de hasta 1 kilómetro? Bajo, ¿qué esquema rediseñaron los ingenieros soviéticos, los Stu-G capturados, para convertirlos en sus propios vehículos de combate SG-122? En la historia de este cazador sin torreta se esconden muchos cálculos económicos y tácticos rigurosos. Vea este video hasta el final. Analizaremos la evolución de la legendaria versión A-USFG y mostraremos por qué este cañón, autopropulsado de bajo costo, se convirtió en el estándar mundial de armas defensivas. Comenzamos. La tripulación de un tanque T-34 solo ve un campo vacío, ni un solo destello, ni un solo movimiento. Y luego se escucha un solo disparo y la torreta de su máquina ya no gira. Nadie se dio cuenta del tirador. Estaba parado en las ruinas, a 300 metros de distancia, al ras de los restos de un muro, y su silueta no se elevaba por encima de la estatura de un hombre de pie. Esto no es una escena de una película. Este es un día cualquiera en el Frente Oriental, en 1943, uno de los cientos de casos similares que se repetían casi bajo el mismo guión. Un detalle extraño. Este vehículo de combate ni siquiera tenía una torreta giratoria. Según todas las leyes de la lógica de blindados de la época, se consideraba de segunda clase, auxiliar, casi inofensivo. Los documentos del Estado Mayor alemán, al principio, le asignaban el modesto papel de un asistente de infantería, llevar el cañón a donde se necesitara y retirarse a la sombra. Nada de gloria, nada de duelos de blindaje contra blindaje. Pero a mediados del conflicto, fue precisamente esta máquina la que se convirtió en uno de los cazadores de tanques más exitosos de toda la historia de los vehículos blindados del siglo XX. Su cuenta de vehículos enemigos destruidos se calculaba por miles. Se llamaba Sturmgeschütz 3, o abreviado Stu-G3, un cañón de asalto basado en el tercer tanque. Y su camino de modesto ayudante a pesadilla de las tripulaciones de tanques comenzó no en el campo de batalla, sino en el escritorio de un oficial alemán en 1936. Su nombre era Erich von Manstein, y en ese momento era un oficial de Estado Mayor común y corriente, no el célebre comandante que la historia recordaría más tarde. Tenía una idea simple: eliminar por completo la torreta giratoria. Suena como un paso atrás. En la práctica, resultó ser una solución que se adelantó años a su tiempo. Sin torreta, el vehículo podía hacerse más bajo, tan bajo que su altura apenas superaba la estatura de un soldado de pie a su lado. Y una silueta baja significa una cosa: es más difícil de detectar primero. La compañía Daimler-Benz recibió el encargo de tomar el chasis del tanque medio PZK PFW U3 y construir sobre él un cañón fijo de 75 milímetros, con un sector de puntería horizontal de 25 grados. Nadie en 1936 imaginaba en qué se convertiría este proyecto 6 años después. Menos aún lo imaginaban los propios oponentes de este vehículo en el campo de batalla. Hoy recorreremos todo este camino, desde los primeros y toscos prototipos con blindaje delgado y cañón débil, hasta la modificación que se convirtió en el vehículo de combate más producido de la época. Analizaremos las cifras exactas de blindaje, los calibres de los cañones y las fechas de cada modificación, y comprenderá por qué las tripulaciones de tanques experimentadas no temían a los tanques con sus cañones y torretas, sino a esta caja baja e inconspicua sobre orugas. Año 1937.
el taller de la fábrica de Daimler-Benz. El primer prototipo es llevado a la pista de pruebas, y los ingenieros lo miran sin mucho entusiasmo. El blindaje es delgado, apenas protege a la tripulación de la metralla y el fuego de armas ligeras. El cañón es corto, con una longitud de tubo de solo 24 calibres, lo que significa que el proyectil sale a baja velocidad y pierde su poder de penetración ya a media distancia. El chasis fue tomado de una versión temprana del tanque PZK, PFW, U3, aún no perfeccionada, con una serie de caprichos técnicos que persiguieron a toda la línea de estas máquinas al inicio de la producción. Si en 1937 alguien hubiera predicho que en 5 años este diseño tosco se convertiría en el cazacarros número 1 en el frente, los ingenieros simplemente se habrían reído. Y su escepticismo estaba justificado. El cañón Stuke 37, con tubo corto, no fue creado para duelos con los vehículos blindados del enemigo. Fue diseñado para otra tarea: destruir nidos de ametralladoras, romper fortificaciones de campaña y suprimir puntos de fuego con tiro directo a un par de cientos de metros de la infantería de vanguardia. Contra un tanque con blindaje frontal grueso, tal proyectil era casi inútil. La tripulación podía disparar 3 veces y no penetrar el blindaje, solo enfureciendo al enemigo y revelando su propia posición. Pero en el diseño ya estaba incorporado un detalle cuyo significado en 1937 nadie entendía, incluidos los propios ingenieros. Este detalle era un chasis con suficiente margen de seguridad y volumen interno que podía actualizarse una y otra vez, cambiando el cañón por uno cada vez más potente, sin tener que rediseñar el vehículo desde cero. En otras palabras, los diseñadores, sin quererlo, no crearon un producto terminado, sino una plataforma para el crecimiento. Y este margen de seguridad resultaría ser un factor decisivo unos años más tarde, cuando se requiriera un cañón completamente diferente, mucho más largo y potente. Por el momento, a finales de los años 30, nadie pensaba en ello. El vehículo era visto exactamente como Manstein lo había planeado, como un modesto apoyo para la infantería, y no como una unidad de combate independiente. La producción en serie confirmó este papel. Las primeras versiones, desde la Ausf hasta la Ausf llevaban el mismo cañón de tubo corto, eficaz contra fortificaciones y completamente inofensivo para el blindaje de un tanque medio. Las tripulaciones enemigas, al encontrarse con este vehículo en el campo, ni siquiera lo consideraban una amenaza seria. Les preocupaban más los tanques con torretas giratorias completas y cañones largos. Este concepto erróneo duraría unos años más, y luego llegaría la primavera de 1942, y todo lo que parecía una debilidad de esta máquina comenzaría a cambiar en solo unos meses. Año 1940. Los talleres de la fábrica resuenan de manera diferente a la de hace 3 años. El prototipo ha quedado atrás. La máquina de serie entra en la línea de montaje y las primeras versiones, designadas con las letras de la A a la E, comienzan a llegar a las tropas. Externamente, son casi indistinguibles de las muestras de prueba. El mismo cañón corto, Stuka 37, la misma longitud de tubo de 24 calibres, el mismo papel modesto, apoyo a la infantería a una distancia de unos pocos cientos de metros. Una tripulación de 4 personas ocupa la estrecha cabina. La escotilla se cierra con un golpe metálico sordo. Afuera, solo hay una estrecha ranura de visión y la espera de la orden. Contrapuntos fortificados. Este cañón funciona de manera casi impecable. Un disparo preciso y un nido de ametralladoras se convierte en un montón de escombros. La infantería avanza, protegida por este fuego como por un escudo. Pero tan pronto como un tanque enemigo aparece en el horizonte, toda la confianza de la tripulación se evapora. El proyectil disparado desde el tubo corto vuela lentamente. A media distancia ya no penetra el grueso blindaje frontal. Las tripulaciones lo saben. Y evitan los enfrentamientos directos con vehículos blindados, no por miedo, sino porque ese era el cálculo inicial de los diseñadores. Probablemente se imagine un duelo de tanques clásico, 2 siluetas en un campo abierto, intercambio de disparos. El ganador se determina por la precisión y la velocidad de reacción. Esta máquina
no debía hacer nada de eso. Su tarea era diferente: moverse ligeramente detrás de la infantería que avanzaba, suprimir puntos de fuego, retroceder para recargar y volver a la línea. Un papel modesto y auxiliar. Así es exactamente como se percibía en aquellos años, como un caballo de batalla, y no como una unidad de combate independiente. Pero aquí está la ironía. Mientras esta máquina realizaba metódicamente su tarea de rutina, los ingenieros en el otro lado del país ya estaban trabajando en un cañón de una clase completamente diferente. Ninguna de las tripulaciones que se sentaban en las estrechas cabinas de las versiones de la A a la E sospechaba todavía que en 2 años recibirían un cañón capaz de detener prácticamente cualquier tanque a una distancia de 1 kilómetro. Por ahora, esto existía solo en las hojas de dibujo, en oficinas de diseño cerradas, y los cambios comenzaron más rápido de lo que cualquiera esperaba. Imagínese un campo después de la lluvia, el muro derribado de una casa de campo, cráteres, vigas carbonizadas, nada vivo a primera vista. Ahora imagínese que a la sombra de este muro, al ras de los escombros, se encuentra un vehículo de combate, no más alto que un hombre de pie. El motor está apagado. La tripulación guarda silencio. Así es exactamente como se veía la táctica principal de este vehículo desde los primeros años de su uso: no avanzar en primera línea, sino esperar en la sombra. La silueta baja, que al principio fue criticada por ingenieros escépticos, en la práctica resultó ser la principal ventaja táctica. Un tanque con torreta necesita girar su cañón para apuntar, y este giro revela su posición. Pero este vehículo ya estaba apuntado, inmóvil, fusionado con el terreno. Las tripulaciones aprendieron a utilizar franjas boscosas, construcciones destruidas y desniveles del terreno. Cada una de estas posiciones se convertía en una especie de trampa, invisible, hasta que era demasiado tarde. He aquí un breve diálogo que bien podría haber resonado en una cabina así, en aquellos años. Veo movimiento, 300 metros. No disparen sin orden. Viene directo hacia nosotros. Esperamos. Precisamente esta disciplina, la capacidad de esperar en lugar de atacar primero, distinguía el uso de esta máquina de la táctica clásica de tanques. Y aquí surge una pregunta que rara vez se hace en voz alta. ¿Qué pasa si la misma característica que inicialmente se consideró una debilidad, la falta de una torreta giratoria, fue en realidad la solución que hizo que la máquina fuera tan efectiva? Después de todo, esta decisión también tenía un reverso. Solo se podía apuntar el cañón girando todo el vehículo. Pero mientras el enemigo no sospechara la emboscada, esta desventaja simplemente no tenía tiempo de jugar en contra. Había una segunda razón para tal efectividad, mucho más práctica. Esta máquina costaba notablemente menos que un tanque completo con torreta. Era más simple de producir y más fácil de reparar en el campo. Una suspensión o motor dañados podían reemplazarse directamente en los talleres del frente, sin enviar el equipo a la fábrica. Es como si hoy en día un fabricante produjera un automóvil complejo y costoso de mantener, mientras que otro fabrica una máquina de trabajo simple y confiable que cualquier mecánico puede reparar en unas pocas horas. En la guerra, no siempre gana el diseño más perfecto. A veces, gana el que es más fácil de volver a poner en servicio. Bajo costo, facilidad de reparación, ocultación. 3 cualidades que en suma, ya en 1941, hicieron que esta máquina fuera mucho más peligrosa de lo que suponían sus creadores. Pero todo lo que sucedió hasta este momento fue solo un prólogo, porque en la primavera de 1942, esta máquina recibiría algo que la transformaría de un modesto ayudante de infantería en un oponente verdaderamente temible para cualquier vehículo blindado en el campo de batalla. Primavera de 1942. En el polígono de pruebas se instala un nuevo cañón. La tripulación aún no sabe que tiene en sus manos una herramienta que cambiará por completo la reputación de esta máquina. El tubo anterior era corto, de 24 calibres de largo. Su proyectil volaba lento y con poca fuerza. El nuevo tubo se llama Stuke 40 y su longitud es de 43 calibres, casi el doble de largo. La diferencia parece modesta en el papel. En la práctica, significaba una física del proyectil
completamente diferente. La velocidad de salida casi se duplicó, y con ella, la fuerza de penetración a distancias, con las que la versión anterior solo podía soñar. La modificación recibió la designación AUSF.F. Ya no era un vehículo de apoyo de fuego para la infantería. Era un cañón capaz de enfrentarse cara a cara con los vehículos blindados del enemigo, o mejor dicho, desde una emboscada, pero con una posibilidad real de éxito. Hace solo un año, la tripulación de esta máquina evitaba el enfrentamiento directo con un tanque. Ahora tenía la opción de aceptar el combate. Así es como cambiaba en la práctica. El cañón anterior penetraba eficazmente el blindaje a una distancia de unos pocos cientos de metros, y aún así, no siempre. El nuevo cañón Stuka-40, con una longitud de tubo de 43 calibres, permitía esperar una penetración a una distancia significativamente mayor. Las tripulaciones, que antes revisaban los mapas del terreno buscando refugio para retirarse, ahora los estudiaban de otra manera, eligiendo una posición desde la cual realizar el primer y decisivo disparo. El cambio en la táctica no ocurrió de la noche a la mañana. Los primeros vehículos con el nuevo cañón llegaron al frente gradualmente durante varios meses de 1942. Pero allí donde aparecían, los informes enemigos comenzaban a mencionar el mismo detalle. Un vehículo bajo desconocido abre fuego primero, desde una gran distancia, y el proyectil penetra el blindaje donde antes parecía imposible. Las tripulaciones de los tanques enemigos aún no sabían exactamente a qué se enfrentaban. Sabían una cosa: las viejas reglas ya no funcionaban. Pero incluso este arma no se convirtió en el punto final en el desarrollo de la máquina. Para finales de ese mismo año, los diseñadores propondrían el siguiente paso: un cañón aún más largo y potente. A finales de 1942, el cañón cambia de nuevo. El tubo de 43 calibres es reemplazado por una versión aún más larga, 48 calibres. La diferencia parece pequeña. En la distancia de combate, lo decidía todo. Con este cañón, el Stuka-40, con una longitud de tubo de 48 calibres, el vehículo obtuvo la capacidad de atacar al tanque T-34 a distancias de hasta 1 kilómetro. Esto ya no era apoyo de infantería. Era una amenaza independiente para cualquier vehículo blindado en el campo de batalla. El papel anterior pasaba a un segundo plano. La máquina ya no se movía detrás de la línea de avance, esperando la orden de suprimir un nido de ametralladoras. Ahora elegía su posición de antemano, en una franja boscosa, entre ruinas, detrás de la cresta de una colina, y esperaba a que el enemigo entrara por sí mismo en la zona de fuego efectivo. Revisé los informes de archivo de las tripulaciones que se encontraron con esta versión modernizada por primera vez, y en estas líneas cortas y secas hay un detalle que se repite. Ninguno de ellos entendió lo que había sucedido hasta el último momento. Un solo disparo, desde una gran distancia, un impacto preciso, y solo después de eso, el intento de comprender de dónde había venido. Para ese momento, girar la torreta ya era demasiado tarde. Seguramente se preguntará, ¿cómo podía una máquina sin torreta giratoria ser tan efectiva contra tanques que podían girar su cañón en cualquier dirección en cuestión de segundos? La respuesta es simple. Si el enemigo no te ve primero, simplemente no necesitará una torreta giratoria. Fue precisamente esta combinación, un cañón alargado y una táctica de ocultación perfeccionada durante años, lo que convirtió a la máquina en algo que, en 1940, ningún ingeniero de la fábrica Daimler-Benz podría haber soñado. El poder de fuego aumentó de manera cardinal. La distancia de destrucción efectiva aumentó varias veces. Pero este progreso también tenía un reverso que nadie resolvía todavía. El blindaje del vehículo seguía siendo casi el mismo que en las primeras versiones de serie, lo que significaba que, con toda su nueva letalidad, el vehículo seguía siendo vulnerable a un contraataque si el enemigo lograba reaccionar primero. Otoño de 1942. En el polígono de la fábrica, los trabajadores sueldan placas de metal adicionales en los costados de un vehículo ya ensamblado. El trabajo es tosco, casi artesanal a la vista. Las costuras de la soldadura se ven a simple vista, pero es precisamente este detalle tosco
el que resuelve el problema que había preocupado a los diseñadores durante todo el año anterior. El blindaje frontal de la nueva modificación, que recibió la designación AUSF.F/8, F/8, alcanza los 80 milímetros. Para comparar, esto es casi el doble de grueso que en las primeras versiones de serie, producidas solo 2 años antes. En los costados aparecen escudos de blindaje adicionales. Cubren la suspensión, el punto más vulnerable de cualquier vehículo de orugas de la época. Un solo disparo preciso a la oruga antes significaba el fin del combate. Ahora, la tripulación tenía la oportunidad de retirarse por sus propios medios, incluso después de un impacto. Los ingenieros trabajaron en estos planos durante meses, pero mientras los planos pasaban por el proceso de aprobación, en el frente ya estaba sucediendo algo que confirmaba su acierto antes de cualquier prueba oficial. Las tripulaciones que recibieron los primeros vehículos con blindaje reforzado informaron de lo mismo. Los proyectiles que hace medio año penetraban el costado del vehículo de lado a lado, ahora se quedaban atascados en las placas soldadas o rebotaban, dejando solo una abolladura. Una tripulación que sobrevivía a tal impacto rara vez olvidaba ese momento. Un golpe metálico que ensordece los oídos, un breve silencio y la certeza de que la máquina sigue intacta. Seguramente se preguntará, ¿por qué no hicieron ese blindaje de inmediato, desde el principio? La respuesta es simple. En 1940, este vehículo se consideraba auxiliar y el blindaje adicional significaba peso extra, consumo de combustible adicional y dinero extra para la producción de cada unidad. Solo cuando la máquina se convirtió en un cazador de tanques independiente, quedó claro que la supervivencia de la vigía era tan importante como la potencia del cañón. Todas estas mejoras, tanto el cañón como el blindaje, eran solo una preparación para la versión que reuniría todas las mejoras y se convertiría en la máquina más reconocible y producida de su clase en toda la historia de la producción. Diciembre de 1942. Entra en la línea de montaje la versión que está destinada a convertirse en el punto final en el desarrollo de toda la línea. La designación es simple. AUSF.GE. Reúne todo lo que se había desarrollado durante los 6 años anteriores. El cañón de cañón largo Stu K-40 con una longitud de tubo de 48 calibres. Blindaje frontal reforzado. Protección adicional para los costados y la suspensión. Pero también aparecen nuevos detalles. Una mira periscópica le da al artillero una visión mucho más precisa del objetivo, sin obligarlo a asomarse fuera de la cabina. Una ametralladora controlada a distancia de calibre 7.92 milímetros permite repeler los ataques de la infantería enemiga sin abrir la escotilla y sin exponer al tirador al fuego. La cabina de combate se volvió más espaciosa, la suspensión más confiable. Y lo más importante, muchos componentes ahora estaban parcialmente unificados con los tanques PZK, PFW, U3 y PZK, PFW, U4, lo que simplificaba el suministro de piezas de repuesto en el frente. Desde diciembre de 1942 hasta abril de 1945, las fábricas produjeron alrededor de 7.800 de estas máquinas. Esto convierte a la AUSFGE en el vehículo de combate más producido de Alemania en todo el periodo de su producción, más que cualquier tanque con una torreta giratoria completa. Intenta imaginar esta cifra de otra manera. Si todos estos vehículos se alinearan en una sola columna costado a costado, extendiéndose metro a metro, esta columna se extendería por decenas de kilómetros, una ciudad entera de metal sobre orugas. Al mismo tiempo, el peso de combate de cada máquina era de 23,9 toneladas, notablemente más ligero que el de la mayoría de los tanques pesados de ese periodo. Esto la hacía maniobrable, económica en el consumo de combustible y mucho más fácil de trasladar entre sectores del frente. ¿Recuerda aquella silueta baja de la que hablamos al principio? ¿Aquella que apenas superaba la estatura de un soldado de pie a su lado? En la versión G, esta silueta se mantuvo casi sin cambios, y fue precisamente ella, muchos años después de los primeros planos de 1936,
la que siguió siendo la principal carta de triunfo de la máquina. Detrás de estas cifras secas de producción, miles de unidades, milímetros de blindaje, calibres de cañones, había personas reales. 4 personas en cada tripulación que día a día compartían una cabina estrecha, una sola visión, a través de una ranura estrecha, un destino común. 4 personas, una cabina estrecha, un mismo aire para todos, impregnado del olor a aceite de motor y metal caliente. El comandante del vehículo se sienta a la izquierda, más cerca del cañón. El artillero está a su lado, con los ojos pegados al ocular de la mira periscópica. El cargador trabaja en la recámara y el conductor mira hacia adelante a través de una estrecha ranura de visión. Casi no hay espacio libre. Los codos rozan el blindaje. La cabeza golpea el techo con cualquier movimiento brusco del vehículo por un camino irregular. El peso de combate de esta máquina es de 23,9 toneladas. ¿Es mucho o poco? Para comparar, un ballena azul adulta pesa aproximadamente lo mismo, pero toda esta masa cabía en un casco de poco más de 6 metros de largo. En el interior, comodidades mínimas. Sin tapizados blandos, sin espacio adicional. Cada centímetro de la cabina está diseñado para la función, no para la comodidad de la tripulación. La escotilla se cierra con un golpe metálico sordo, un sonido que la tripulación escuchaba antes de cada salida a posición. Después de este clic, el mundo exterior se reducía a una estrecha franja de visión a través de los instrumentos ópticos. He aquí un breve diálogo que bien podría haber resonado dentro de una cabina así 1 minuto antes del combate. ¿Listos? Cañón cargado. ¿Visión despejada? Despejada, comandante. Esperamos. Precisamente esta palabra, esperamos, definía todo el ritmo del servicio en una máquina así. No un avance rápido hacia adelante, no un ataque sobre la marcha, sino largos minutos de espera inmóvil, en silencio, interrumpido solo por el zumbido del motor en ralentí. Seguramente se preguntará, ¿qué se siente al estar sentado en una caja de hierro, sabiendo que afuera, a unos pocos cientos de metros, puede estar moviéndose un enemigo al que aún no ve? Las tripulaciones se acostumbraban a esta tensión de la misma manera que los marineros de los submarinos se acostumbran a la estrechez. La mira periscópica, que apareció en la modificación G, fue un alivio importante para el artillero. Antes, para apuntar con precisión, había que asomarse casi por completo fuera de la cabina, arriesgándose a caer bajo el fuego enemigo. Ahora era suficiente mirar por el ocular, permaneciendo bajo la protección del blindaje. La ametralladora, controlada a distancia de calibre 7,92 milímetros, ofrecía otra ventaja: repeler los ataques de la infantería enemiga sin abrir la escotilla manualmente. Pero todo este equipo, toda esta estrechez calculada, existían con un solo propósito: ser más rápidos que el enemigo en el momento exacto en que la espera termina y comienza el combate real. Campo abierto. Una columna de tanques se mueve por él de manera pausada, segura, sin prisa. Nada presagia peligro. Ni un solo disparo, ni un solo sonido, excepto el rugido de sus propios motores. Y a 300 metros de distancia, entre las ruinas de una casa de campo, ya está apuntado un cañón. La tripulación guarda silencio. Espera a que el vehículo que encabeza la columna entre en la zona óptima de destrucción. Así es como se desarrollaban cientos de episodios similares en el frente oriental a partir de 1942. Los tanques T-34 y M4 Sherman, considerados una fuerza seria en el campo de batalla, a menudo recibían el primer golpe incluso antes de que sus tripulaciones tuvieran tiempo de comprender qué había sucedido. Un solo disparo da un breve destello entre los escombros de un muro, y el tanque que iba al frente de la columna se detiene en seco, fuera de combate, en una fracción de segundo. Los demás vehículos de la columna reaccionan, giran sus cañones, buscan la fuente de fuego. Pero la silueta baja del vehículo entre las ruinas es casi imposible de distinguir desde una gran distancia, especialmente si el oponente ya ha cambiado de posición inmediatamente después del disparo. Imagínese por un momento que se encuentra dentro del tanque que va en segundo lugar en esta columna. Ve cómo el vehículo que va a la cabeza se detiene bruscamente.
escucha un breve informe por radio y comprende. El enemigo está cerca, pero ¿dónde exactamente? Es imposible de determinar. Era precisamente esta incertidumbre la que agotaba a las tripulaciones más que un combate directo. Un enfrentamiento abierto, donde ambas partes son visibles, se maneja de manera más fácil, psicológicamente, que la espera de una amenaza invisible. La táctica, perfeccionada ya en 1940 y 1941, en las modestas versiones con cañón corto, ahora funcionaba a una distancia de hasta 1 kilómetro, con toda la fuerza destructiva del cañón de cañón largo Stuka 40. El mando alemán se dio cuenta rápidamente del valor de esta combinación: ocultación, alcance y bajo costo de producción. Comenzaron a atraer cada vez más recursos hacia estas máquinas, formando unidades independientes, especializadas precisamente en tal táctica de caza desde la emboscada. La cuenta de vehículos enemigos destruidos, atribuida a tripulaciones individuales de estas máquinas durante las operaciones de combate en el este, se calculaba en decenas de unidades por cada tripulación, cifras con las que ningún tanque clásico con torreta giratoria de ese periodo podía soñar. Pero tal efectividad tenía una explicación muy concreta, mucho más pragmática que la habilidad táctica o el valor de las tripulaciones. Estaba construida sobre la simple economía de la producción. Detrás de cada disparo, desde una emboscada, no solo había táctica, detrás de él había economía, un tema mucho más aburrido que el combate, pero que determinaba cuántas de estas máquinas llegarían realmente al frente. Un tanque con una torreta giratoria completa es un sistema de ingeniería complejo. La base fundida masiva de la torreta, el mecanismo de su rotación, el blindaje adicional alrededor de todo el perímetro de la parte giratoria. Cada uno de estos componentes aumentaba tanto el costo como el tiempo de ensamblaje. Una máquina sin torreta eliminaba de inmediato toda una capa de esta complejidad. El cañón se fijaba de manera inmóvil en la parte frontal del casco. No era necesario tornear un anillo masivo para el giro de la torreta, ni era necesario reforzar la estructura para soportar la carga del giro de una superestructura de varias toneladas. Menos piezas significaba menos tiempo de ensamblaje. Menos tiempo de ensamblaje significaba más máquinas de la misma fábrica durante el mismo periodo. Es por eso que en menos de 2 años y medio, desde diciembre de 1942 hasta abril de 1945, se produjeron alrededor de 7.800 unidades de la versión final. En comparación, ningún modelo de tanque alemán de ese periodo se acercó a tal volumen de producción. Pero no se trataba solo del ensamblaje. La reparación en condiciones de campaña también se volvía más sencilla. Un mecánico que reparaba la suspensión o el motor trabajaba con un chasis unificado con el tanque medio de producción masiva PZK PFW U3. Las piezas eran conocidas, las instrucciones estaban asimiladas y las piezas estaban disponibles en cualquier almacén del frente. Esto es similar a la diferencia entre un automóvil deportivo complejo, ensamblado a mano, y un camión de trabajo común, que cualquier mecánico puede reparar en el taller más cercano. El primero es más espectacular. El segundo es más confiable allí donde importa el resultado de cada día, no la espectacularidad. Y en esto consistía la principal paradoja económica de esta máquina. Costaba notablemente menos que un tanque completo, y su efectividad de combate contra los vehículos blindados del enemigo a menudo resultaba ser mayor. Más barata de construir, más barata de reparar, y como resultado, un arma capaz de detener a un vehículo enemigo mucho más costoso, con un solo disparo preciso desde una emboscada. Fue precisamente esta combinación, bajo costo y alta efectividad, lo que explica por qué el mando apostaba una y otra vez por esta máquina, aumentando su producción incluso cuando los recursos del país ya estaban muy limitados. Pero toda efectividad tiene su reverso, y lo que hacía que esta máquina fuera tan barata y efectiva, al mismo tiempo le creaba serias debilidades, aquellas en las que las tripulaciones preferían no pensar antes de salir a posición. Esta máquina no tenía torreta giratoria. Ya hemos hablado de por qué esto se convirtió en su ventaja, pero esta misma decisión también tenía un lado opuesto, mucho menos conveniente. Para apuntar el cañón a un objetivo lateral o trasero, la tripulación tenía que girar todo el vehículo.
no la torreta, sino todo el casco, las 23 toneladas y media de metal, junto con las orugas y el motor. En esto se perdían segundos valiosos, y si el enemigo aparecía por el lado del que no se le esperaba, estos segundos podían costarle a la tripulación todo el vehículo. El sector de puntería horizontal del propio cañón estaba limitado, solo unos 25 grados en cada dirección desde la orientación del casco. Un tanque con torreta podía girar el cañón con un suave movimiento de manivela. Aquí se requería una maniobra con toda la masa de la máquina sobre el terreno, a menudo irregular, con cráteres y escombros. Había otra debilidad, mucho menos obvia. La máquina dependía por completo de la elección precisa de la posición. Una emboscada perfecta entre las ruinas o en una franja boscosa la convertía en un enemigo casi invisible. Pero bastaba con encontrarse en un terreno abierto, sin refugio, sin la posibilidad de orientar el casco de antemano hacia el ataque esperado, para que todas las ventajas de la silueta baja simplemente dejaran de funcionar. Las tripulaciones de los tanques enemigos que se encontraban con esta máquina, no en una emboscada, sino en un combate de maniobra abierto, tenían una oportunidad mucho más equitativa. Aquí ya no había sorpresa, solo velocidad de reacción y precisión del primer disparo por ambas partes. En esto consiste la ironía retrospectiva de toda esta historia. La característica que en algunas circunstancias convertía a la máquina en un cazador casi invisible, en otras circunstancias la transformaba en un objetivo lento y vulnerable. El mando alemán comprendía perfectamente esta particularidad. Es por eso que las unidades equipadas con tales máquinas eran entrenadas para evitar combates de maniobra abiertos y siempre buscaban imponer al enemigo precisamente la táctica en la que tenían ventaja: ocultación, emboscada y el primer disparo bajo sus propias condiciones. Pero no siempre las circunstancias permitían elegir el campo de batalla, y la cantidad de máquinas perdidas en enfrentamientos abiertos servía como recordatorio de que no existe un arma ideal, solo existe un arma idealmente adaptada a una táctica concreta. Todas estas fortalezas y debilidades existían en el contexto de eventos mucho más a gran escala, y la verdadera prueba para esta máquina comenzaría cuando terminaran las operaciones militares para las que fue creada inicialmente. Mayo de 1945. Los talleres de la fábrica Daimler-Benz se detienen. La producción cesa. Parecía que con esto la historia debía terminar. Pero no terminó. Cientos de máquinas ya construidas permanecieron en servicio en los rincones más diversos del mundo y continuaron sirviendo durante casi 2 décadas después de que la última de ellas saliera de la línea de montaje. Finlandia mantuvo sus máquinas en servicio y las utilizó hasta finales de los años 60 del siglo XX. La misma confiabilidad, la misma facilidad de mantenimiento que se valoraba en el frente oriental, funcionaba aquí también, solo que en condiciones completamente diferentes, en otras latitudes. Siria y Egipto recibieron lotes de este material en los años de posguerra. Rumania y Bulgaria continuaron operándolo en sus propias fuerzas armadas. E Israel utilizó máquinas capturadas y adquiridas en los conflictos de mediados del siglo XX en el Medio Oriente. Piense en ello por un segundo. Una máquina diseñada en 1936 para las realidades europeas, para las densas franjas boscosas y las casas de campo destruidas de la Europa continental, 2 décadas más tarde se encontraba en las arenas del desierto, a miles de kilómetros de la fábrica donde fue ensamblada. La tecnología no quedó obsoleta de la noche a la mañana. El diseño simple y conciso, sin componentes superfluos, resultó ser sorprendentemente resistente. Se podía reparar con las fuerzas de un taller de reparación común, sin equipos especializados complejos. Esto es similar a la historia de una cámara mecánica simple que continúa funcionando correctamente durante décadas, mientras que la electrónica compleja de sus contemporáneas ha fallado hace mucho tiempo y ha ido a parar al vertedero. La simplicidad a veces resulta ser la mejor garantía contra el tiempo. A finales de los años 60 del siglo XX, casi todas las máquinas restantes en servicio fueron finalmente dadas de baja. Los cañones y blindajes obsoletos ya no cumplían con los requisitos del combate moderno. Pero el hecho mismo
de que un material de combate diseñado a mediados de los años 30 del siglo XX siguiera siendo una unidad activa de las Fuerzas Armadas hasta finales de los años 60 es un caso casi único en la historia de los vehículos blindados del siglo XX. Al mismo tiempo, no todas las máquinas capturadas que cayeron en manos ajenas después de 1945 permanecieron sin cambios. Algunas de ellas experimentaron una transformación mucho más radical, incluso antes del final de las operaciones militares, en el territorio de la Unión Soviética. Un vehículo capturado se encuentra en una plataforma de reparación en algún lugar de la retaguardia de las tropas soviéticas. El cañón original ha sido retirado. En su lugar, hay un obús soviético de calibre 122 milímetros. Así nació el SG-122, un vehículo de combate ensamblado sobre un chasis capturado, pero armado con un cañón completamente diferente, de producción soviética. La idea era lógica a su manera. Había suficientes chasis capturados. Las máquinas capturadas llegaban a la retaguardia con regularidad. Y las capacidades de producción para construir un material completamente nuevo desde cero, en condiciones de guerra, no eran suficientes. Los ingenieros tomaron el camino de menor resistencia y mayor practicidad. ¿Para qué construir una nueva unidad de combate desde una página en blanco si se puede tomar un chasis ya listo y probado y simplemente reemplazar el cañón por uno que ya se producía en las propias fábricas? El resultado fue funcional, aunque no perfecto. La disposición del compartimiento de combate, diseñada originalmente para un cañón alemán, no siempre se adaptaba perfectamente al obús soviético. La tripulación tenía que adaptarse a una cabina diseñada para tareas completamente diferentes, pero la máquina funcionaba, y eso era suficiente en condiciones en las que cada unidad de combate adicional en el frente se consideraba que valía su peso en oro. Aquí surge una pregunta interesante. ¿Se puede considerar al SGE-122 como la misma máquina de la que hemos estado hablando durante toda esta hora? El blindaje es el mismo, el chasis es el mismo, pero el cañón es completamente diferente, y el propósito también es otro. Probablemente sea más correcto decir que esta era ya una historia completamente diferente, surgida del mismo metal. El pensamiento de ingeniería no reconoce fronteras. Un chasis exitoso sigue siendo un chasis exitoso, independientemente de bajo qué bandera sirviera inicialmente. No todas las máquinas capturadas recibieron una segunda vida. Una parte de ellas pasó por una reparación capital común y regresó al servicio prácticamente sin cambios. Otras resultaron tener menos suerte. Se convirtieron en vehículos de entrenamiento para la preparación de tripulaciones o en blancos inmóviles en los polígonos, donde la nueva generación de tecnología practicaba la precisión del tiro contra un oponente ya obsoleto. Pero detrás de todos estos destinos, la transformación de los vehículos capturados, los polígonos de entrenamiento y el largo servicio en países lejanos, se encuentra la misma pregunta principal. ¿Por qué precisamente esta máquina, diseñada hace casi 90 años, sobrevivió a tantas décadas y a tantos de sus contemporáneos? 90 años es un periodo enorme para cualquier diseño de ingeniería. La mayoría de las soluciones técnicas de su época han sido olvidadas, desmanteladas para chatarra o convertidas en exhibiciones de museo, de interés solo para un círculo estrecho de historiadores. Pero esta máquina continúa despertando interés, mucho más allá de ese círculo estrecho. ¿Por qué precisamente ella sobrevivió a tantas décadas, a tantas guerras y conflictos, a tantas generaciones de tecnología mucho más avanzada? La respuesta no radica en alguna solución milagrosa, radica en el principio mismo incorporado ya en 1936, el principio de rechazar lo superfluo. Elimine la torreta giratoria y eliminará la complejidad, el peso y el costo. Elimine la complejidad excesiva del diseño y obtendrá una máquina que se puede construir más rápido y reparar más fácilmente. Cada decisión de los diseñadores trabajaba para un solo objetivo: el máximo resultado con el mínimo de piezas superfluas. Este principio suena familiar si se piensa en ello. Tome cualquier diseño verdaderamente exitoso y duradero en la historia de la tecnología, ya sea un automóvil, una herramienta o un objeto cotidiano. Y casi siempre,
encontrará el mismo enfoque en su base. No agregar tantas funciones como sea posible, sino eliminar todo lo superfluo, dejando solo lo que es realmente necesario. Los ingenieros modernos, que no trabajan en absoluto en material militar, sino en los mecanismos industriales más comunes, todavía se refieren a este principio: funcionalidad estricta en lugar de complejidad excesiva. Menos piezas que puedan romperse. Menos componentes que deban repararse. Más confiabilidad allí donde más se necesita. Es precisamente por eso que las máquinas capturadas continuaron sirviendo en diferentes países durante 2 décadas después de la capitulación de Alemania. Precisamente por eso, los ingenieros soviéticos convirtieron sin grandes dificultades los chasis capturados para su propio cañón. Un diseño simple y comprensible se adaptaba fácilmente, a diferencia de los sistemas complejos y altamente especializados que fallan ante la menor interferencia externa. En esto consiste la paradoja del legado de ingeniería de esta máquina. No era la más potente, no era la más protegida, no podía presumir del blindaje más grueso o del cañón más fuerte de su tiempo, pero fue uno de los vehículos de combate más equilibrados del siglo XX, y fue el equilibrio, y no la superioridad, en una sola característica, lo que resultó ser la fórmula de su longevidad. Y este principio, el mínimo de lo superfluo y el máximo de efectividad, nos devuelve al principio mismo de esta historia. A aquella misma silueta baja con la que comenzamos el relato hace exactamente 1 hora. Volvamos a aquella toma con la que comenzamos esta narración. Campo abierto. Silencio. Una silueta baja, apenas perceptible entre las ruinas. En 1936, esta silueta se concibió como algo modesto, un ayudante de infantería, nada más. Una máquina sin ambiciones, sin derecho a un papel independiente en el combate. Los primeros prototipos de 1937 eran débiles. Blindaje delgado, cañón corto, chasis con enfermedades infantiles de carácter técnico. Nadie veía en ellos la futura pesadilla para los vehículos blindados del enemigo. Las versiones de serie de la A a la E realizaban la modesta tarea de suprimir fortificaciones, permaneciendo a la sombra de tanques más visibles, con sus torretas giratorias y su gran reputación. Y luego, en cuestión de meses de la primavera y el otoño de 1942, todo cambió. El cañón de cañón largo Stuke 40, blindaje reforzado de 80 milímetros de espesor, y la táctica de la caza oculta, perfeccionada por años de práctica, antes de que la máquina recibiera dientes capaces de penetrar el blindaje de los tanques a distancias de hasta 1 kilómetro. La versión G llevó este concepto a la perfección. Casi 7.800 unidades construidas, más que cualquier otro vehículo de combate de ese periodo. El más producido, el más reconocible, el más efectivo de su clase. Después de la capitulación, la historia no terminó. Finlandia, Siria, Egipto, Rumania, Bulgaria, Israel. La máquina continuó sirviendo hasta finales de los años 60 del siglo XX, a miles de kilómetros de la fábrica donde nació, y los chasis capturados en la Unión Soviética recibieron una segunda vida bajo un nuevo nombre y con un nuevo cañón. Ninguno de estos detalles por separado explica toda la historia, pero juntos forman un panorama único. La historia de cómo la rigurosidad de una solución de ingeniería resultó ser más fuerte que la potencia excesiva, cómo una silueta modesta resultó ser más peligrosa que un blindaje llamativo, cómo el bajo costo y la confiabilidad resultaron ser más pesados que la espectacularidad ostentosa. Las tripulaciones de los tanques que se encontraron con esta máquina en el campo de batalla aprendieron la misma lección. La amenaza más visible no es siempre la más peligrosa. El verdadero peligro a menudo se esconde donde menos se le espera. Y quizás, precisamente en esto, consiste la lección principal de toda esta historia. A veces no gana el que se anuncia con más fuerza, sino el que sabe cómo permanecer desapercibido, exactamente hasta el momento en que eso ya no tiene importancia. Les agradezco por su atención. Hasta pronto.